cuando el frío del invierno aún azotaba las montañas de piedra y los campos del pequeño pueblo de Lourdes, en Francia. Una niña frágil, hija de un recolector de basura y de una lavandera, caminaba en silencio por los alrededores de Massabielle. Era el 11 de febrero de 1858. Su nombre era Bernadette Soubirous. Pobrecita, asmática, sin instrucción, no parecía a los ojos humanos alguien digno de ver abrirse el cielo, pero Dios no ve como ven los hombres. En su fragilidad había fe, y fue allí, junto al arroyo, mientras recogía leña con su hermana y una amiga, que Bernadette vio lo que nadie más veía en una luz viva, suave e intensa, que salía de la oscura gruta. Su corazón latió con fuerza. Sus ojos se fijaron. En ese instante, lo imposible comenzó a suceder. La figura que se presentó ante ella era de una belleza indescriptible. Vestía de blanco resplandeciente, con un cinturón azul y un rosario entre los dedos. Sus pies descalzos descansaban sobre dos rosas doradas. Bernadette quedó inmóvil. Intentó hacer la señal de la cruz, pero no pudo, hasta que la señora la hizo primero. Entonces, como liberada del miedo, la niña imitó el gesto y comenzó a rezar el rosario con la aparición. No se dijo ninguna palabra, solo la presencia, el silencio, la oración. El cielo había tocado la tierra, pero casi nadie creería en ello en ese día. Bernadette no contó nada al volver a casa. Temía las burlas, pero la emoción era tanta que, al final, le reveló a su madre lo que había visto. La reacción. Durand le ordenó olvidar aquello y no volver a la gruta. Pero, ¿cómo ignorar algo que arde por dentro? ¿Cómo callar lo que grita en el alma? 2 días después, movida por un impulso interior que ni ella comprendía, Bernadette regresó a la gruta y nuevamente la señora apareció. Esta vez, habló, le pidió a la joven que regresara durante 15 días consecutivos. El cielo tenía prisa, y Lourdes sería el escenario de un milagro que cambiaría el mundo en la ciudad. Pronto se llenó de rumores. ¿Quién era esa niña pobre que decía ver a la Virgen? Las autoridades civiles, el clero, los vecinos, todos tenían sus opiniones. Muchos la llamaron loca, a otros mentirosa, pero a Bernadette no le importaba. Ella veía, ella escuchaba, ella creía. En las apariciones siguientes, la señora pedía penitencia y oración por los pecadores. Hablaba con suavidad, pero con firmeza. Había urgencia, había una misión. Y aunque no comprendía del todo, la pequeña vidente obedecía. Su corazón ardía de fe, y eso era suficiente. En una de las visitas, la Virgen pidió que Bernadette cavara la tierra con las manos. La niña obedeció sin dudar. Era un gesto extraño. Ante la mirada de todos, sus uñas rasgaban la tierra seca, hasta que un pequeño manantial comenzó a brotar. Al principio, turbio, pero con el tiempo, cristalino. Era el comienzo de una de las fuentes de curación más famosas del mundo. El agua de Lourdes. Muchos se burlaron, otros se arrodillaron. Lo invisible comenzaba a revelarse ante ojos incrédulos. Cada día que pasaba, más personas acompañaban a Bernadette hasta la gruta, algunas solo por curiosidad, otras por fe. La multitud crecía y también la presión sobre la niña. Interrogatorios, exámenes médicos, intentos de desacreditarla. Pero ella permanecía firme. No buscaba fama ni gloria. Solo quería cumplir con lo que le habían pedido. La fe era su fortaleza y el amor de Dios, su guía. Es posible imaginar la fuerza de un adolescente sosteniendo tanta responsabilidad sin vacilar. El 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, la señora finalmente reveló su nombre. Hasta entonces, no se había identificado. Dijo con dulzura: yo soy la Inmaculada Concepción. Bernadette apenas comprendía lo que eso significaba, pero repitió esas palabras, maravillada. Fue entonces cuando la iglesia comenzó, poco a poco, a considerar que las apariciones podían ser reales. La expresión Inmaculada Concepción había sido proclamada como dogma solo 4 años antes, en 1854, y como una niña ignorante podría saber eso por sí misma. Desde aquel día, Lourdes nunca más sería la misma. Se convertiría en uno de los mayores centros de peregrinación del mundo católico, pero en ese tiempo, nada era seguro. La investigación eclesiástica continuaba. La presión sobre la familia Soubirous era intensa, pero Bernadette seguía en oración. Nunca pidió que creyeran en ella. Solo transmitía el mensaje. Y ese mensaje era claro: oración, penitencia y conversión. Palabras simples, pero de un poder espiritual inconmensurable. El
ambiente espiritual de las apariciones era indescriptible. Muchos que presenciaban a Bernadette en éxtasis sentían una paz inexplicable. Otros se emocionaban al verla rezar. Era como si un puente entre el cielo y la tierra se hubiera construido allí. Pero el misterio permanecía. ¿Por qué una niña? ¿Por qué Lourdes? ¿Qué quería decir Dios al mundo a través de esa joven campesina? Las respuestas venían poco a poco entre lágrimas, milagros y oraciones. Y cada detalle parecía envuelto en una ternura divina. La ropa de Bernadette era sencilla, en un chal gastado, un vestido remendado, sandalias improvisadas, pero en su simplicidad había dignidad. La señora no eligió palacios, eligió una gruta. No habló con teólogos, habló con una niña que apenas sabía leer. Y así, una vez más, Dios confundía a los sabios y se revelaba a los humildes. ¿Cuántas veces no buscamos señales grandiosas cuando el milagro está en el silencio de un corazón puro? El rostro de la vidente se transfiguraba durante las apariciones. Era imposible no notarlo. Médicos y escépticos quedaban intrigados. ¿Cómo explicar tanta serenidad? ¿Cómo explicar esa sonrisa que nacía de dentro, como quien contempla lo eterno? Aquella presencia maternal iluminaba cada rasgo de Bernadette. Era como si el Espíritu Santo la envolviera en un manto invisible, y muchos que la observaban comenzaban, poco a poco, a creer y comenzaron las curaciones. Personas enfermas empezaron a bañarse en el agua del manantial. Muchos relataron mejorías, algunos curaciones inexplicables. La fe se propagaba como fuego. No había redes sociales, no había televisión, pero la noticia corría por los pueblos, por las ciudades. Gente de lejos venía a ver a la niña y a beber del agua, y allí cada uno encontraba algo distinto: esperanza, consuelo, milagro, fe. Lourdes se convertía en un santuario vivo. Los días de aparición terminaron, pero el mensaje quedó. Bernadette jamás volvió a la gruta después de que la señora dejó de aparecer. No buscaba fama ni devoción hacia sí misma. Siempre decía: a la Virgen me eligió porque yo era la más ignorante. Un corazón puro, sin vanidad, una sierva fiel. Jamás usó el agua para sí misma, ni reclamó poderes. Era solo un canal. Y esa humildad conquistaba a todos. Un ejemplo de entrega total al amor de Dios, aún entre tantas dudas, tantas críticas, tantas presiones. Bernadette mantenía su alma en paz. Era como si hubiera recibido un secreto del cielo que nadie podía. Su fe no se tambaleaba, y eso convertía los corazones. Muchos escépticos se rendían al ver su firmeza, su dulzura, su constancia. Era imposible negar que algo sobrenatural había sucedido. La niña frágil había tocado lo eterno. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos encontramos ante algo que nos parece imposible de creer? La historia de Lourdes nos invita a mirar con los ojos de la fe, a escuchar con los oídos del corazón, y más aún, a confiar en que Dios elige a los débiles, para confundir a los fuertes, a los pequeños para derribar a los poderosos. Lo que el mundo desprecia, el cielo lo exalta. Y Bernadette fue exaltada por su fe inquebrantable. El obispo local, después de una larga investigación, aprobó oficialmente las apariciones en 1862. La gruta fue reconocida como lugar sagrado. Se erigió la basílica, y hasta hoy millones visitan ese lugar santo cada año. Pero todo comenzó con una niña que creyó, que tuvo el valor de decir yo vi, que no retrocedió ante el dolor, la duda, la burla. Una joven movida por la oración y sostenida por la gracia en sí, la fe de una campesina, cambió la historia de la iglesia. ¿Qué puede hacer nuestra fe hoy? ¿Qué sucedería si confiáramos de verdad en las promesas de Dios? Si oráramos como oró Bernadette, si escucháramos con atención lo que el Espíritu Santo susurra en el silencio. Lourdes no es solo una ciudad, y San Lamado, una respuesta divina a la sed del mundo. ¿Y tú? ¿Ya escuchaste ese llamado? Cuando cesaron las apariciones y la voz de la señora se acalló, muchos imaginaron que la vida de Bernadette Soubirous tomaría un rumbo de gloria y reconocimiento. Después de todo, ya era conocida en toda Francia y, en poco tiempo, en toda Europa. La vidente de Lourdes había sido elegida por la propia Madre de Jesús para transmitir un mensaje al mundo. Pero lo que pocos esperaban era que Bernadette, en lugar de buscar los aplausos, eligiera el silencio en sí. El silencio, un silencio profundo, lleno de significado,
un silencio que escondía la grandeza de los santos. Y fue precisamente ahí donde comenzó su verdadera misión, incluso con la aprobación de la iglesia y la construcción de la basílica junto a la gruta. Bernadette nunca se sintió especial. Al contrario, decía siempre que era apenas un palo de escoba que María había usado y luego guardado. Esa humildad conmovedora tocaba incluso a los más escépticos. Personas importantes querían conocerla, periodistas intentaban entrevistarla, artistas deseaban pintar su rostro. Pero ella evitaba todo eso, permanecía recogida. Su respuesta era simple y firme: mi misión era transmitir el mensaje. Ahora ya está entregado. Y con eso, silenciaba a las multitudes. La presión era constante. Muchos querían transformarla en una reliquia viva. Otros intentaban usar su imagen con fines políticos o religiosos. Pero Bernadette se mantenía distante de todo eso. Su salud, ya frágil, comenzaba a empeorar. Sufría dolores en los huesos, crisis de asma, infecciones constantes. Y aún así, ofrecía todo a Dios, en silencio, como un sacrificio escondido. Era como si hubiera comprendido que el sufrimiento podía ser una forma de oración. Entre dolores físicos y consolaciones espirituales. Con una mirada siempre serena y un alma entregada al amor de Dios, fue entonces que en 1866, con apenas 22 años, Bernadette decidió ingresar al convento de las Hermanas de la Caridad de Nevers. Allí, lejos de las multitudes y celebraciones, tomó el nombre de Sor María Bernard. Podría parecer extraño a una joven que vio a la Virgen María viviendo como una simple monja, haciendo trabajos comunes, cuidando enfermos, limpiando habitaciones. Pero para Bernadette, eso era cumplir la voluntad divina. No quería ser recordada como vidente, sino como sierva. Y así, cada día, se sumergía en la oración, el silencio y la sencillez. En el convento enfrentó incomprensiones. Algunas hermanas dudaban de sus visiones, otras la trataban con frialdad, como si su pasado fuera motivo de orgullo o vanidad. Pero Bernadette jamás respondía con dureza, aceptaba todo con paciencia. Decía que, en el sufrimiento, se unía a Cristo crucificado, y ese testimonio silencioso comenzó a transformar el ambiente. Muchas hermanas anticríticas comenzaron a admirarla. Su presencia irradiaba paz, y aunque hablaba poco, tocaba los corazones más endurecidos. Su fe era como una llama que no se apaga con los años. Su salud se deterioraba rápidamente. Vivía con fiebre, dificultades para respirar, dolores punzantes. Llegó a estar meses postrada en cama, sin poder salir de su celda. Y aún así, nunca murmuró contra Dios. Al contrario, solía decir: soy más feliz aquí en mi cama de dolor que una reina en su trono. Una frase que revela la profundidad de su espiritualidad. Mientras el mundo exaltaba el éxito, ella exaltaba la cruz. Mientras muchos buscaban señales visibles, ella se sumergía en la intimidad con el Espíritu Santo. Es impresionante notar cómo Bernadette se apagaba para que brillara el mensaje de Lourdes. Nunca buscó protagonismo, nunca pidió reconocimiento, solo quería rezar Server, Why Omar. Esa actitud encantaba a los sacerdotes que la visitaban. Decían que, aunque no tenía formación teológica, poseía una sabiduría profunda, fruto de su intimidad con Dios. En sus palabras sencillas. Cuando hablaba de la fe, tocaban como flechas el corazón. Era como si cada frase brotara del Evangelio. Y su vida se convertía, poco a poco, en un reflejo vivo de las promesas de Dios. El ambiente en Nevers era riguroso, la disciplina severa. Pero Bernadette no se quejaba, abrazaba la rutina con alegría. Incluso en los momentos de mayor dolor, encontraba fuerzas para sonreír. Los visitantes que la conocían quedaban impactados. Esperaban ver a una mujer exaltada, quizá orgullosa, pero encontraban a una monja enferma, humilde y serena. Muchos salían con lágrimas en los ojos. Percibían que allí había algo sobrenatural, algo que no se explicaba con palabras. Era la fuerza de la fe silenciosa, la presencia oculta, pero viva, del amor de Dios. Al acercarse a los 35 años, Bernadette ya no podía caminar. Su cuerpo estaba consumido por la enfermedad, pero su alma parecía aún más luminosa. Pasaba horas en oración. Sus palabras, cuando podía hablar, eran suaves, llenas de ternura y esperanza. Nunca se quejaba, nunca exigía. Solo agradecía a Dios por todo y siempre recordaba las palabras de la señora No. Te prometo la felicidad en este mundo, si no,
en el otro. Isa, promesa, era su luz, su ser, y la abrazaba con todas las fuerzas de su alma. Muchos se preguntan, ¿por qué Bernadette tuvo que sufrir tanto, incluso siendo elegida por la Madre de Jesús? ¿No habría sido justo que viviera una vida tranquila y protegida? Pero los caminos de Dios no son los nuestros. El sufrimiento de Bernadette no fue castigo, fue misión. Ella se ofrecía en sacrificio por la conversión de los pecadores, como lo había pedido la Virgen. Su dolor era oración, su silencio era clamor, su era redención. Y en eso residía su santidad, en unirse a Cristo en la cruz con amor y gratitud, en abril de 1879. Con solo 35 años, Bernadette sintió que su hora había llegado. Pidió los sacramentos con profunda devoción. Besó el crucifijo y repitió, con voz debilitada, en Santa María, Madre de Dios, ruega por mí, pobre pecadora. Estas fueron sus últimas palabras. Murió con una mirada serena, como quien se duerme en los brazos de una madre. Su partida no estuvo marcada por aplausos, sino por un silencio reverente, y el cielo, sin duda, se volvió a abrir para recibirla. La niña de Lourdes, ahora, entraba en la eternidad en poco después de su muerte. Comenzaron a surgir relatos de milagros por su intercesión. Su fama de santidad crecía. En 1909, su cuerpo fue exhumado para el proceso de beatificación. Se encontraba incorrupto. Los médicos quedaron perplejos. Incluso décadas después de su muerte, su cuerpo estaba intacto, como si durmiera. Una señal más de que Dios había elegido a Bernadette de manera especial. Una señal más para el mundo moderno de que la fe está viva, que el Espíritu Santo sigue actuando, que la santidad es posible. Hoy, el cuerpo de Santa Bernardita reposa en Nevers, en un relicario de cristal, y puede ser visitado por peregrinos de todo el mundo. Miles se arrodillan ante ella, pidiendo la gracia de la fe, la esperanza, la salvación, y allí, ante sus restos mortales, muchos sienten un soplo de paz. Es como si la presencia de la Virgen continuara actuando a través de la pequeña vidente, y eso demuestra que los frutos de la fe no mueren, florecen, atraviesan los siglos, tocan los corazones. La historia de Bernadette es la prueba viva de que la verdadera grandeza está en la humildad. Ella no quiso ser santa, no quiso ser famosa, solo quiso, y por eso fue elevada. Su vida, escondida a los ojos del mundo, se convirtió en faro para generaciones. ¿Cuántos de nosotros hoy escondemos nuestros dones por miedo o vergüenza? ¿Cuántos dejamos de responder al llamado de Dios por inseguridad? La vida de esta santa nos enseña que es justamente en la sencillez donde Dios obra maravillas. Por eso, hasta hoy, cuando hablamos de Lourdes, hablamos también de Bernadette, porque su vida fue el eco del mensaje de María, un eco fiel, puro, y es imposible separar la fuente milagrosa del alma que la descubrió. Lourdes es milagro, Lourdes es fe, Lourdes es entrega, pero Lourdes también es Bernadette, la joven que dijo sí, incluso sin comprenderlo todo, la campesina que llevó la luz de María en el corazón, la santa del silencio. Y quizá, al final de esta reflexión, queda una pregunta: ¿qué hemos hecho con las gracias que Dios nos concede? ¿Hemos acogido las señales que Él nos da? ¿O las hemos ignorado, esperando algo más espectacular? Bernadette no esperó. Ella creyó, y esa fe simple pero firme fue suficiente para transformar el mundo. Que su ejemplo nos inspire a buscar, más que milagros, una fe que mueva montañas, y que podamos decir, como ella, con convicción: envía a la Virgen. Ella me miró como una persona mira a otra persona. No es posible caminar por Lourdes sin sentir que algo sagrado flota en el aire. Desde que ocurrieron las apariciones, aquel pequeño pueblo se transformó en uno de los destinos más buscados por fieles de todos los continentes. Pero Lourdes no es solo un lugar en el mapa, es un refugio del alma, una respuesta concreta a las promesas de Dios, un puente visible entre el cielo y la tierra. Y todo comenzó con una niña pobre y una señora de luz. Hoy, el santuario de Lourdes es testigo silencioso de incontables milagros, curaciones, conversiones y renacimientos espirituales. Una presencia real del amor de Dios. El santuario se ha expandido a lo largo de los años, con iglesias, basílicas, plazas, capillas y sobre todo, la gruta de Massa Bieli, el corazón palpitante del lugar. Es allí donde miles de fieles se arrodillan, lloran, rezan
y se sumergen en las aguas que brotan de la fuente que la Virgen hizo manar por manos de Bernerita. Esa agua, simple en apariencia, se ha convertido en uno de los símbolos más poderosos de la fe católica, no por tener propiedades mágicas, sino porque lleva consigo la presencia del Espíritu Santo, el signo visible de la gracia que fluye de Dios para los que creen. Pero lo que hace que Lourdes sea tan singular no es solo la belleza del lugar o la grandiosidad de su estructura, es lo que allí sucede. Cada año, millones de peregrinos, enfermos, ancianos, niños y familias enteras llegan con sus dolores y esperanzas. Llevan en los ojos el peso de las enfermedades, en las manos las fotografías de sus seres queridos, en el pecho la fe viva que se niega a morir. No van a Lourdes en busca de espectáculo, van en busca de consuelo, van en busca de sanación, van en busca de Jesús, y lo encuentran, porque allí la oración se transforma en presencia, y la fe se convierte en realidad. Una de las experiencias más conmovedoras en el santuario es la procesión de los enfermos. Sillas de ruedas, camillas, lechos improvisados se alinean con reverencia mientras suenan las campanas y los cánticos resuenan. Médicos, voluntarios y religiosos acompañan a aquellos que, a los ojos del mundo, son frágiles, pero que, para Dios, son gigantes en la fe. A cada paso corren lágrimas, no por el dolor, sino por la esperanza. La procesión no es una marcha de sufrimiento, es un desfile de promesas, una proclamación viva de que el amor de Dios no abandona a nadie, que la salvación es para todos. Las curaciones físicas en Lourdes son muchas y están documentadas. La Oficina Médica de Lourdes, fundada en 1883, investiga con rigor cada caso reportado de curación milagrosa. No es fácil comprobarlo. Los criterios son exigentes, científicos, serios. Hasta hoy, 70 curaciones han sido reconocidas oficialmente. Pero los milagros no se limitan a esos números. Hay miles, tal vez millones, de gracias recibidas allí en conversiones, reconciliaciones, liberaciones, renacimientos interiores. Porque el mayor milagro no es cuando el cuerpo se cura, sino cuando el alma es restaurada. Y eso sucede en Lourdes. Todos los días, a los testimonios de personas que regresaron transformadas del santuario se multiplican por todas partes del mundo. Familias que se reconciliaron, jóvenes que redescubrieron el sentido de la vida, escépticos que volvieron creyendo, enfermos que, incluso sin ser curados físicamente, encontraron paz interior y fuerzas para seguir adelante. Porque en Lourdes, la oración no es una formalidad, es un encuentro con el amor de Dios, con la presencia viva de Jesús, con el cariño maternal de la Virgen. Allí, nadie sale igual que como llegó en las misas celebradas en diversos idiomas, los grupos de oración, los momentos de profundo silencio ante la gruta. Todo en Lourdes invita a la comunión con lo sagrado. Es imposible no emocionarse al ver personas de distintas culturas, unidas por una sola fe, cantando y rezando el Ave María, con lágrimas en los ojos. Es un retrato anticipado del cielo, un lugar donde no hay divisiones, donde todos son hermanos, donde el amor es el único idioma hablado, y cada uno, a su manera, se lleva de allí una llama encendida en el corazón, una chispa del Espíritu Santo, y está también la tradicional procesión de las antorchas. Por la noche, miles de personas caminan por las calles de Lourdes con velas encendidas, entonando cánticos a la Virgen María. Es una imagen que jamás se borra de la memoria, un océano de luces, un mar de fe, una declaración colectiva de esperanza. Cada vela representa una súplica, una gratitud, una promesa, y allí, en medio de ese pueblo, se siente la presencia real del cielo. Es como si los ángeles caminaran entre los fieles, como si María pasara en silencio, acogiendo cada lágrima, cada petición, cada corazón. Para muchos, Lourdes es el último recurso. Personas en etapa terminal, padres desesperados, almas heridas, pero es precisamente en ese límite humano donde la gracia de Dios se manifiesta con mayor poder. Porque la fe no exige lógica, exige entrega, y quien se lanza con confianza en las manos de Dios jamás es decepcionado. Lourdes es testimonio de ello. Allí renace la esperanza. Allí el amor de Dios se vuelve palpable. Allí la fe vuelve a respirar. Y es imposible salir de allí sin desear ser mejor, amar más, vivir con más sentido. En el santuario no se detuvo en el tiempo.
Con el avance de la tecnología, transmisiones en vivo permiten que personas de todo el mundo acompañen las misas, las oraciones y las procesiones directamente desde Lourdes. Incluso a la distancia, miles de fieles se unen en oración, sintiéndose parte de ese santuario vivo. Esto demuestra que Lourdes no es solo un lugar físico, es un lugar espiritual, un estado del alma, una fuente inagotable de esperanza, un lugar donde la oración rompe barreras, cruza océanos y toca los corazones. Estén donde estén, las promesas de Dios resuenan en cada rincón de ese lugar sagrado. Y la presencia de la Virgen se siente como un abrazo invisible, pero real. Muchos afirman que, al tocar las piedras de la gruta, sienten una paz inexplicable. Otros dicen que, al sumergirse en las aguas, sus angustias escurren como si el alma misma fuera lavada. Y eso no es exageración, es gracia. Gracia que desciende del cielo, movida por la fe. Gracia que nos recuerda que Dios aún habla, aún actúa, aún cura, aún ama. Detrás de cada milagro de Lourdes hay una historia, una lucha, una fe perseverante. Hay madres que rezan por sus hijos, padres que lloran por sus familias, jóvenes que buscan sentido, ancianos que desean un último consuelo. Y todos, sin excepción, encuentran allí una respuesta. No necesariamente lo que pidieron, pero sí lo que necesitaban. Porque Dios, que ve lo oculto del corazón, nunca deja una oración sin respuesta. Una escuela de fe, de paciencia, de confianza en el santuario de Lourdes sigue siendo uno de los mayores lugares de peregrinación mariana del mundo. No por casualidad, sino porque allí el corazón de la humanidad encuentra descanso. En medio de un mundo cada vez más incrédulo, acelerado y superficial, Lourdes nos obliga a detenernos, a mirar hacia adentro, a recordar lo esencial y a redescubrir que somos amados profundamente por Dios, que envía a su Madre para buscarnos, acogernos y transformarnos. En cada rincón del santuario se desarrolla una historia de fe. Voluntarios se entregan en cuerpo y alma, ayudando a los enfermos, guiando a los peregrinos, acogiendo a los perdidos. Jóvenes pasan sus vacaciones cuidando de los enfermos. Sacerdotes escuchan confesiones durante horas. Religiosos y laicos rezan sin cesar. Es como si todo el lugar latiera con el corazón de la iglesia. Una iglesia viva, activa, amorosa. Una iglesia que cree en las promesas del Evangelio, en el poder de la oración, en la fuerza del amor. ¿Y has pensado en visitar Lourdes? ¿Has pensado en sumergirte en esta fuente de esperanza? Aunque no puedas ir físicamente, puedes visitar Lourdes con el corazón. Puedes beber de esa agua espiritual, rezando, confiando, abriendo el corazón a la Madre de Dios, porque Lourdes comienza dentro de nosotros, en el lugar donde la fe despierta. Y cuando la fe despierta, lo imposible se vuelve posible. Porque para quien cree, nada es imposible, nada está perdido, todo puede ser restaurado. El mensaje de Lourdes está más vigente que nunca. En un mundo sumido en la ansiedad, la incredulidad y la superficialidad, la voz de María aún resuena. Anoradan, haced penitencia, rezad por los pecadores. Palabras sencillas, pero que llevan el peso de la eternidad. Palabras que nos llaman de vuelta a lo esencial, a la fe verdadera, a la esperanza que no defrauda, al amor que no pasa. Lourdes nos recuerda que el cielo no está lejos, está aquí, al alcance de una oración sincera. Y al final, quizás el mayor milagro de Lourdes no esté en las curaciones físicas, sino en la transformación espiritual de cada peregrino que vuelve diferente, que vuelve más cerca de Dios, que vuelve con el alma lavada, que vuelve decidido a vivir una vida nueva. Y eso, sí, es un milagro, porque cambiar el corazón humano es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Lourdes es, y siempre será, un altar de la misericordia divina, un santuario de fe viva, una prueba incontestable del amor de Dios por cada uno de nosotros. Y ahora que recorrimos juntos este camino lleno de fe, lágrimas, milagros y esperanza, es imposible no preguntarnos, ¿qué haremos con todo esto que escuchamos? ¿Qué respuesta daremos al llamado de Nuestra Señora de Lourdes? La Bernardita, de la gruta silenciosa, de las aguas que brotaron del suelo seco, no es solo un relato del pasado, es un llamado vivo, ardiente, directo al corazón de cada uno de nosotros. Y ese llamado nos provoca, nos inquieta,
nos invita a vivir con mayor profundidad las promesas de Dios. ¿Estás listo para responder? Tal vez estés viviendo días difíciles. Tal vez enfrentas un dolor que nadie comprende, una enfermedad que no cede, un vacío que insiste en perseguirte. Pero Lourdes nos enseña que lo imposible no tiene la última palabra, que la salvación llega cuando menos lo esperamos. Amor de Dios se revela en los lugares más inesperados. ¿Te acuerdas de la gruta oscura, del suelo seco donde brotó el agua, del rostro cansado de Bernardita sonriendo en medio del dolor? Así es. A nada es por casualidad. Dios actúa donde nadie lo espera, y Él puede actuar hoy, ahora, también, en tu historia. Pero no basta solo con escuchar, es necesario responder. Por eso, te invito a escribir en los comentarios una palabra de fe, una súplica, una oración. Puede ser un nombre, un yo creo, un gracias María. Esa pequeña acción puede ser el inicio de una gran transformación. Y aún más, comparte este video con alguien que necesite esperanza. Llévalo a Lourdes, a quien no puede llegar. Allí, hanse un canal de bendición. Porque la gracia de Dios se multiplica cuando se comparte. Y la fe crece cuando se proclama. Y si aún no formas parte de nuestro canal, este es el momento. Haz clic en el botón de suscribirse, activa la campanita de notificaciones y únete a esta comunidad de fe que crece cada día. Aquí, cada video es una oración. Cada historia es una invitación a la conversión. Cada palabra es una semilla sembrada en el suelo del corazón. Y quien siembra con fe, cosecha milagros. No lo dejes para después. Forma parte ahora de esta misión. Eres muy bienvenido. Aquí, y para cerrar este recorrido con broche de oro, te dejo una promesa que atraviesa los siglos y renueva nuestra alma en cada lectura. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Juan 20 en sí. Esta bienaventuranza es tuya. Es para ti que crees, incluso en medio de las dudas, para ti que rezas, aunque no tengas respuestas, para ti que confías, aunque no entiendas. La fe no es ausencia de dificultades, es la presencia de Dios en medio de ellas. Y Lourdes nos lo recuerda, con fuerza, belleza y ternura. Entonces, respira hondo, cierra los ojos por un instante y di con fe: confío, espero, creo. Que Nuestra Señora de Lourdes te cubra con su manto, que Bernardita interceda por ti y que el Espíritu Santo renueve tu vida. Y recuerda siempre: en donde hay oración, hay presencia; donde hay fe, hay milagro; donde está María, está Jesús.